Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra entrevista. Hoy, como siempre, vamos a hablar de temas de nuestro país en la coyuntura electoral que estamos viviendo a partir del 18 de enero, cuando el Tribunal Supremo Electoral convoca a elecciones generales. Hasta ayer, el Tribunal Supremo Electoral reportaba 9 binomios presidenciales legalmente inscritos, más de 2,000 candidatos a elección popular en todos los cargos, diputaciones, al Congreso de la República, al Parlacén, corporaciones municipales y candidatos a la presidencia, obviamente, y vicepresidencia. Hemos estado conversando ya con varios de los candidatos a la presidencia de la República, y hoy nos acompaña en los estudios de Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo el doctor Freddy Cabrera, candidato presidencial por el partido Todos. Doctor, buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mario. Buenos días a todos los televidentes y a ustedes, muchas gracias por esta oportunidad. Es un gusto tenerlo por acá porque a los guatemaltecos nos interesa saber, en medio de esta cantidad de candidatos y de partidos políticos, más bien, para decirlo más apropiadamente, que hay, pues tendremos una cantidad increíblemente de candidatos a la presidencia, vicepresidencia, a diputados, al Parlacén, alcaldes, en fin, hay una situación que uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar en Guatemala? ¿Por quién voto? ¿A quién le doy mi voto? ¿Quién, el que me ofrece trabajo, el que me ofrece regalos, el que me ofrece la serie de ofrecimientos? Exacto. Que esperamos? Esta campaña me parece que va a ser un poco diferente, no sé cómo la ve usted, pero empecemos por ahí. ¿Cómo ve el proceso electoral? ¿Cómo ve la coyuntura actual? Yo veo que este es un proceso atípico totalmente, ¿no? O sea, estamos hablando de que empezamos a tener la posibilidad de hacer campaña a partir del 18 de marzo. Si usted se da cuenta, el 18 de marzo al 16 de junio serán menos de 90 días para visitar más de 340 municipios. Usted tendría que viajar entre 3 o 4 municipios al día. Pero también creo que nos lleva un poquito de delantera aquellos que se han tirado 3 veces, 4 veces, que ya los conocen. Esa es una desventaja en cuanto al conocimiento de la persona, pero es una ventaja para nosotros porque el binomio nuestro con Ricardo Sagastume es un binomio nuevo. Es un binomio que se presenta hoy ante el pueblo de Guatemala diferente. ¿Por qué diferente? Porque hemos llegado acá trabajando con el esfuerzo, primero gracias a Dios y el esfuerzo nuestro. Pero los que se tiran 3, 4 veces, yo digo, ¿de qué han vivido esos años que se la pasan en política esperando el periodo electoral, ¿no? Entonces nosotros sí realmente pues llevamos una situación de decirles, estamos acá porque trabajamos con nuestro esfuerzo y sabemos cómo hacer las cosas, ¿no? Es decir, creo que su perspectiva de sacarle el mejor provecho a esa debilidad de no ser muy conocido, me parece que es la actitud que hay que asumir a veces, porque esos son retos que hay que enfrentar. Así es. Estas elecciones son totalmente diferentes porque hay nuevas reglas del juego. En este momento el transfugismo está regulado, el financiamiento está regulado, la forma de postulación, la forma de hacer propaganda también está regulado. Ese poco conocimiento que la población tiene de los políticos, y en su caso, doctor en Derecho, abogado y notario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, doctorado en Sevilla, España, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Es decir, su ámbito ha sido entre lo académico y lo político institucional. En parte sí. Vea que cuando yo regreso de Sevilla con el doctorado, que es el primer doctorado que se tiene en Guatemala, yo abro juntamente con San Carlos la primera maestría en Derecho Penal. Esa maestría en Derecho Penal me hace precisamente a los 26 años darle clase a jueces, magistrados, fiscales de 40, 50 años. Entonces mi proyección se hace en una cuestión gremial. Pero después se amplía cuando soy presidente del Colegio de Abogados en una situación en la cual voy a toda la República. Porque los abogados anteriormente se capacitaban solo en la ciudad de Guatemala y no podían votar en el interior. Entonces nosotros descentralizamos, hacemos que las capacitaciones sean en todos los departamentos y ya no que tengan que venir el abogado acá. Y aparte de eso, pues la gente ya vota en su propio departamento. Pero después fui decano de la Facultad de Derecho de Vinci, donde nosotros la fundamos. Lógicamente, como decano me tocó ir
y hacer algo diferente. ¿Sabe qué hicimos diferente? Graduar en los lugares donde estudiaban. Por ejemplo, el caso de Malacatán. Teníamos 50 estudiantes que se graduaron y cuando se graduaron habían 1000 gentes, porque llegaba el abuelito, la tía, el sobrino, que querían ver a su gente graduándose. Eso es lo que queremos, descentralizar. O sea, yo cuando fui decano tuvimos esa posibilidad. Lógicamente ahora ya no estoy en Da Vinci, vendí mis acciones ahí, pero lo que le quiero decir es que necesitamos, no solo en el aspecto gremial, sino tenemos la experiencia también de la gente, ¿no? Ver a un padre de familia que con el esfuerzo ha llevado a su hijo a graduarse, ¿no? El tema electoral y los políticos en su conjunto están, digamos que quejándose por el poco tiempo y las pocas posibilidades de hacer una campaña electoral abierta cuando el Tribunal Supremo Electoral aún no lo considera. ¿Usted cómo ve esas reformas que hicieron a la ley electoral y de partidos políticos? Primero como abogado, como presidente del Colegio de Abogados de Guatemala y como político, ¿cómo evalúa usted esas reformas? Mire, como expresidente del Colegio de Abogados, realmente la situación de una ley debe ser discutida. En otros países, previo a que una ley salga, hay anteproyectos, hay discusiones, hay libros que hablan de las reformas, ¿no? Acá lo que se hace es, no, vayamos con la ley a ver qué sale. Y ya cuando sale dice, no, hay que modificarle en y ya aparece un álbum de las postales del Mundial donde se está cambiando a cada ratito las cuestiones, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer antes de aprobar una ley, la discusión, incluir a los actores para saber si están bien y en determinado momento hasta hacer un monitoreo o hacer un plan piloto. Yo creo que ha sido un cambio rotundo, porque antes usted sabía que perdía el candidato número 2 y ya a la semana ya estaba haciendo campaña. Ahora no, ahora tenemos que esperar y 3 meses de la elección tenemos que hacer campaña. Entonces yo creo que eso es un cambio rotundo, pero yo creo que el hombre que viene de abajo, en este caso yo soy hijo de un campesino que después fue taxista y ahora es abogado, yo he sido producto de becas, o sea, la creatividad tiene que estar en el momento. Si eso es lo que nos toca, hay que hacerlo, pero creo que sí tuvo que haber mucha discusión previa antes. ¿Son positivas o son negativas para el proceso? Yo creo que tiene de las dos. Positivas porque va a haber transparencia, positivas porque tiene que haber un financiamiento que se sepa de dónde viene, ¿no? Negativas porque la población, como le decía yo al inicio, hay personas que nos conocen pero no saben que vamos de candidatos. Yo llego todavía a algún municipio y dice, mira, vas de candidato, no lo sabía, te vamos a apoyar. Entonces nos va a faltar el tiempo tal vez de llegar, pero creo que en esta situación pues hay que hacer lo máximo, esforzarnos, porque creo que la idea es que el pueblo sienta que ya no se le miente. Ahora es más difícil. Usted da un meeting, usted no da un meeting, o cuando va a dar un meeting, ahora usted tiene que dar al corazón de la persona, porque la gente ya está cansada de los mismos políticos. Usted decía una reforma que no fue discutida en su totalidad o con su amplitud, una reforma en la que no fue tomada en cuenta los actores. En la vida política del país, en la vida institucional de la República, están los colegios profesionales y el Colegio de Abogados, usted lo dirigió, nunca se pronunció respecto a estas reformas, debió haberlo hecho, tienen el conocimiento de las leyes. La Universidad de San Carlos no se pronunció, tiene iniciativa de ley. El Tribunal Supremo Electoral desaprovechó muchas oportunidades, o el Congreso no los convocó, o no los escuchó, no lo sé, pero ¿por qué el Colegio de Oficio nunca se pronunció? Fíjese que sí nos pronunciamos y de hecho mandamos carta para que nos tomaran en cuenta. Y me recuerdo que en el Mercury me escucharon a mí sobre las reformas. Entonces nosotros sí, con el Colegio de Abogados nos metíamos a opinar. No solo con la ley electoral y de partidos políticos, o sea, sus reformas y sus modificaciones, y ahí consta en la memoria laboral del Congreso nuestras posturas. También consta, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, consta nuestra postura, una inconstitucionalidad planteada. O sea, nosotros en nuestro periodo estuvimos activos, porque realmente era una cuestión de poder determinar. Me recuerdo que por primera vez el presidente del Colegio de Abogados pasa a formar parte de los colegios profesionales.
y se es presidente de los colegios por 2 meses. Y en estos 2 meses yo tuve la oportunidad de que llegara, el presidente en funciones en ese momento, y le aconsejamos con todos los colegios profesionales, de aquí tiene que tomar usted a los profesionales para sus ministros. De aquí es donde usted tiene que determinar la capacidad, porque son gente que tiene experiencia y capacidad. Nunca se toma en cuenta a los colegios profesionales, y yo creo que debemos de tomarlos en cuenta, porque son personas que tienen capacidad, conocimiento y tecnicismo, ¿no? Pues ahí está el conocimiento académico y técnico para legislar en todo caso. Pero hablemos de la campaña electoral y de cómo se involucra en política. ¿A partir desde cuándo se está haciendo política partidaria? Hasta ahora. ¿Primera vez? Primera vez. Política gremial hemos hecho bastante, pero política partidaria hasta ahora. ¿Es su primer partido o había participado, se había estado afiliado en otros partidos políticos? Es mi primer partido. Creí en todos y sigo creyendo en todos, porque es un partido que tiene una estructura muy importante. Quiero decirle que más que partido, nosotros lo miramos como una institución política. Es el único partido que sale al interior a capacitar líderes. Es el único partido que no discrimina. Es el partido que tiene mayor estructura, pero algo importante es que lo primero que tiene un partido y que debe tener es que se cree en Dios, se cree en la familia, se cree en el libre mercado. Entonces es un partido que tiene su ideología como pocos en un libro morado, y ahí están nuestras ideologías. Entonces eso me hace precisamente a mí participar. El comité ejecutivo, previamente a nominarme, me hizo casi un privado, y después de eso pues escucharon varios candidatos, y al final pues por voluntad de Dios, porque no pasa nada si no es la voluntad de Dios, y por la decisión del comité ejecutivo estoy acá. Bueno, para ser la primera vez y su primer partido y su primera participación, se fue hasta la primera posición. ¿Qué le motiva a llegar hasta ahí, a proponerse como un candidato, como un posible gobernante? Pero antes que nada, ¿cómo se define en cuestión de ideologías, hablando de ideologías? De ideología nos definimos más que todo de un centro derecha, ¿no? O sea, no podemos ser absolutistas. Ya en la vida no hay absolutismos. Extremos ya no pueden haber, ¿no? Lamentablemente aquí sí tenemos un extremo, que es la extrema pobreza, que hay que acabar, ¿no? Pero me defino como un centro derecha. ¿Cómo llego hasta aquí? Porque yo he sido un hombre bendecido de Dios estudiando por becas. Estudié en la América Latina. Cuando me iba a graduar en el 6º perito contador, mi padre me dice, ya no puedo. Él taxiaba, a veces llegaba sin el taxi, porque se lo habían robado. Y me dice, ya no te puedo mantener el 6º perito contador. Y casualmente en el 6º perito contador se da la beca Virgilio Zapata. La beca Virgilio Zapata significaba pagarle a usted sus mensualidades y los gastos de graduación. Esas no son casualidades, esas son cosas que vienen de arriba, ¿no? Yo me gradúo entonces de la América Latina, me voy a estudiar a la San Carlos con beca, préstamo. Alguien podrá decir, ¿cómo no tenía 5 quetzales para pagar la universidad? No los tenía. Por eso es que yo soy gente del pueblo. O sea, por eso es que yo tenía el sueño de ser y quiero ser presidente. Quiero ayudar, claro, al partido para que los diputados sean diputados, pero no soy alguien que hace de la política una mercancía y un botín, como muchos que lo están haciendo ahora, que solo participan para llevar diputados. No, yo quiero ser presidente. Y quiero ser presidente porque viví en la pobreza, aguanté hambre, estudié con becas, con la San Carlos. Me sale una beca para España con la Agencia Española de Cooperación Internacional. Allá me doy cuenta que en Chile, por ejemplo, los chilenos, los argentinos, no, el Estado les pagaba. Yo llevo como política pública al Estado que se le deben dar de becas a los mejores estudiantes y profesionales para que salgan del país y regresen. Si no conocemos más allá, no podemos en todo caso desarrollar. Necesitamos expertos. Si usted sigue haciendo lo mismo, va a seguir teniendo lo mismo. Los mismos resultados, definitivamente. Eso es un refrán que se aplica perfectamente a lo que estamos viviendo los guatemaltecos. Hemos hecho lo mismo y tenemos el mismo estado de hace 100 años. Vamos a hacer una pausa, vamos a un corte comercial. Agradecemos su sintonía a Nuevo Mundo
Televisión y Radio Nuevo Mundo. Hoy está con nosotros el doctor Freddy Cabrera, candidato presidencial por el partido Todos. Una cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales como @NovoMundoGT y que nos visiten en nuestra página www.novomundo.gt. ZoomNet, un programa que ofrece contenidos relacionados con el entretenimiento digital, la cultura electrónica, los videojuegos y los gadgets. El espacio viaja hasta los festivales más importantes y presta atención a la animación y a los mejores efectos digitales del cine. Miércoles a las 10 y 16:30 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión. Euromax, vida y cultura en Europa en toda su diversidad y fascinación. Estilos de vida, tendencias, cultura, sociedad y glamour. Euromax, un programa que consigue transmitir la esencia de la vida cotidiana y la cultura de Europa. Euromax, de lunes a viernes a las 10:30 y 17 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión. La lista de Eric. Eric, un periodista latinoamericano, llega a Rusia para descubrir el país tal como es. Les invitamos a cumplir junto a Eric las tareas de su lista, pasando por situaciones misteriosas, divertidas, riesgosas e inesperadas que nos llevan a la aventura. Todos los miércoles a las 14:30 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión. Plaza Magnolias, un lugar cómodo, práctico y completo para realizar sus compras en Boca del Monte. Quinta calle 338, zona 2, Boca del Monte. Contamos con supermercados, oficinas jurídicas, panaderías, área de restaurantes, con comida diversa, farmacias, salones de belleza, servicios financieros, gimnasio y mucho más. Con amplio parqueo para nuestros clientes. Para información de locales disponibles, llámenos al 5424-4260. Plaza Magnolias, 5424-4260. TV Agro Centroamérica te invita a conocer detalle a detalle todo lo que sucede en el sector agropecuario de Guatemala. Te esperamos todos los sábados a las 8 de la mañana y los domingos en su doble repetición de las 8 de la mañana y de las 6 de la tarde. No te lo pierdas por Canal Nuevo Mundo. Dice que no me conoce, no, si me ha visto se supone que en el pasado fue. Hey, DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve y se gusta y baile conmigo, solo conmigo. Ay, ¿qué me has hecho que hasta perdí la razón? Hoy he venido a confesarte. Continuamos conversando con el doctor Freddy Cabrera, candidato presidencial por el partido Todos. Doctor, he tenido la oportunidad de platicar con varios de los candidatos ya inscritos y candidatos que han sido ya proclamados. Y una de las preguntas mías es cómo ven el proceso con esas limitaciones de propaganda limitada, de medios de comunicación que no tienen, que no, en este momento no hay acceso a los medios de comunicación y que en el momento en que la campaña electoral inicie, el Tribunal Supremo Electoral va a administrar la campaña de todos los partidos políticos. Para algunos es una desventaja el hecho también de tener poco tiempo para una campaña electoral, 3 meses. ¿Usted lo considera realmente como una desventaja o lo sigue considerando una ventaja, como lo decía al inicio? Vea, yo creo que lo importante es, primero, hay que definir que quien quita y pone presidentes es Dios. Ese es el primer punto. Segundo, es que esta es una oportunidad para que muchos candidatos vean la posibilidad de que si pueden en poco tiempo hacer lo que ellos prometen. Le digo desde el punto de vista de gobierno, tenemos que tener creatividad. Nosotros creemos esto como una fortaleza en el sentido, aunque no nos conocen, es una fortaleza porque debemos ser creativos, debemos de ir de casa en casa con nuestros líderes,
con nuestra gente que está en las bases, pero también debemos de ir en determinado momento con la posibilidad de ser más creativos. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la estructura y esa estructura nos ha ayudado mucho. La estructura del partido es la que nos va a definir ahorita con los votos. Entonces yo sí los veo en determinado momento, como se lo decía a usted, que tiene de las dos, ventajas y desventajas, pero debemos de ser optimistas. Al pueblo de Guatemala no le debemos decir que este proceso electoral es un proceso electoral malo, no, debemos decirle que es un proceso electoral donde vamos a elecciones libres y que sea una fiesta cívica, porque si nosotros los políticos nos ponemos pesimistas, ¿cómo se va a poner el pueblo de Guatemala? El hecho de que el Tribunal Supremo Electoral administre la campaña a través de los medios de comunicación que la mayoría no se inscribieron y que por lo tanto no van a ser tomados en cuenta, y hay muy pocos, 8 vallas a nivel nacional, recursos que van a ser muy fiscalizados. En cuestión de recursos, los partidos políticos antes podían gastar lo que quisieran, la cantidad que quisieran, ahora el techo es menor y parte de ese techo lo administra, lo tiene que administrar bien y demostrar de dónde vienen los fondos. Eso es una limitante también, el no tener el acceso a los medios directamente. Esa es una gran limitante, no solo el no tener acceso a los medios para poder tener esa posibilidad de estar saliendo constantemente, sino el financiamiento. O sea, por ejemplo, Freddy Cabrera, primera vez que se tira, ¿quién va a confiar? Un inversionista. Un inversionista quiere ver encuestas. Las encuestas las va a ver hasta después del 18 de marzo. Entonces, para nosotros en determinado momento, nosotros no viajamos en helicóptero, como lo hacen otras personas, por 2 razones. Una, porque queremos conocer las carreteras como están. Yo he estallado más de 8 llantas de los vehículos que van con nosotros, ¿no? El mío, yo utilizo mi carro. Y cuando le digo a la gente, a mis líderes, miren, ¿ustedes vieron algún helicóptero que bajó? No, porque vengo conociendo cómo son todas las necesidades, que ya las he conocido, pero quiero ver dónde puedo hacer libramientos, dónde puedo hacer periféricos, dónde puedo hacer en determinado mejor urbanismo, qué puerto necesita en determinado momento tener una cooperativa pesquera. O sea, va uno creando, siendo creativo, ¿no?, con esas propuestas. Pero sí, por eso le decía, yo creo que en medio de las limitaciones la creatividad tiene que aflorecer. No podemos hacer nada, la ley ya está. En cuanto al financiamiento, ¿de dónde vienen los recursos para su campaña? Los recursos para esta campaña nuestra vienen precisamente, en principio, con aportaciones del binomio, con aportaciones de la gente que pertenece al partido, y esperando posteriormente pues los aportes de la campaña anterior, ¿no?, para poder recibir el dinero del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a lo que fueron los votos que recibió el partido todos. Hasta el momento ahí tenemos ahorita financiamiento. Si usted me dice si tenemos asesores chilenos, mexicanos, no tenemos esos asesores. Estamos haciendo todo un cuarto de guerra entre nosotros mismos, guatemaltecos, viendo cómo salimos adelante precisamente en las propuestas que tenemos. Lo que sí tenemos es mucha gente preparada y capacitada que quiere cambios, que ya no quiere lo mismo, que no quiere falsas promesas. Las falsas promesas solo son promesas, pero no le dicen el cómo. Nosotros sí sabemos el cómo y lo hemos demostrado no solo en el Colegio de Abogados, en una decanatura, en una maestría, siendo creativos. Entonces, usted ha visto países que en determinado momento tienen bloqueos y son de los más creativos. Entonces, lo mismo, ahora creo que es una oportunidad que el guatemalteco vea que en tan poco tiempo nosotros podemos llegar a hacer unas buenas propuestas y darles un buen plan de trabajo. Significa que en 4 años usted no va a poder desarrollar Guatemala totalmente, y el que lo diga lo miente. Va a establecer las bases. Por eso el partido Todos, su proyecto no es de 4 años, su proyecto es de más de 20 años. Y para eso yo tengo una gran carga. La carga es que yo lo tengo que hacer bien con mi equipo, con la ayuda de Dios, porque si no lo hago bien, en 4 años ustedes me están diciendo afuera. Definitivamente en 4 años está demostrado, ni aquí ni en cualquier país desarrollado inclusive son suficientes para sacar adelante un proyecto de nación. Y en Guatemala estamos necesitando de esas políticas públicas que no han existido, que tienen que ser a corto, mediano y largo plazo, porque hay situaciones que hay que atender de momento, situaciones que hay que atender a mediano plazo y a largo plazo el desarrollo integral del país.
En cuanto a la inversión que usted hacía mención, un inversionista en política, que en Guatemala ha habido muchos, que justamente son esos, son inversionistas, porque después se las cobran y se las cobran al país con creces. ¿Usted cree que hace falta inversionistas que después se la cobren con creces al país para hacer política? Esos no son inversionistas, esos son mercaderes, que son empresarios que en determinado momento quieren sacar provecho. Yo me encontraba hace 3 semanas, 4 semanas en Huehuetenango y me decía alguien, mire, hay una persona que le quiere dar 5 millones de quetzales. ¿Y cuál es la condición? No, me dice, ¿se los quiere dar solo así? No, le digo, ¿cuál es la condición? Bueno, la condición es que usted no los toque. Nosotros no nos vamos a vender. O sea, el pueblo de Guatemala, ya basta que lo vendan. Gracias a Dios yo he tenido la posibilidad de salir adelante y yo me hubiera podido retirar. Yo tengo unos valores porque vengo del mismo pueblo y sé que el robarle al pueblo es en determinado momento algo que yo me robo a mí mismo, pero además ese dinero se le va como el agua. Entonces nosotros, los financistas, nadie nos puede a nosotros dar con condiciones. Si nos va a dar es porque cree en el proyecto. No nos vamos a obligar ante nadie. Y si vamos a obligar nuestras rodillas va a ser solo ante Dios para pedirle fuerzas y al pueblo que nos apoye. ¿Tienen ya un plan de trabajo estructurado? Ya tenemos el plan estructurado, ya tenemos la gente capacitada y preparada para poder establecerla. Esto es muy importante porque nos hemos dado cuenta que el Ejecutivo es tan grande, pero hemos dado cuenta de las diferencias entre ministro y viceministro, ¿no? Porque todos piensan en tener un buen ministro y hay que tenerlo, pero los viceministros son esenciales porque son los que se mantienen en el despacho. Los ministros son los que salen, no se mantienen allí. Entonces hemos estado viendo no solo eso, hemos estado viendo también ya algunas modificaciones a la ley del servicio civil que hay que hacer, a la ley de contrataciones, a la ley del presupuesto. Entonces estamos trabajando desde ya, sabiendo que si podemos ganar en una primera vuelta, a nosotros nos va a tocar que hacer el presupuesto. Pero si llegamos a una segunda vuelta, vamos a tener que trabajar con el presupuesto del gobierno actual, ¿no? Tienen, bueno, usted dice ya tienen el equipo, ya analizaron perfiles y están preparados para gobernar. ¿Por dónde hay que empezar? Hay que empezar primero limpiando la cuestión de lo que hay. ¿Qué nos dejaron? ¿Qué tenemos que hacer? Ya llevamos las propuestas dentro de los primeros 3 meses que hay que hacer propuestas de ley, ¿no? Tenemos la cuestión, el aspecto de la regionalización a través de lo que es el plan. El plan de todos, el plan de gobierno no es solo uno, son 4. Norte, sur, occidente y oriente. Y en esa situación van a haber un comisionado presidencial en cada región. Yo necesito ver, como usted bien lo dice, las necesidades a corto, mediano y largo plazo. Y ahí es donde nosotros tenemos que establecerlas y desarrollarlas adecuadamente. ¿Qué le digo yo, por ejemplo? En el caso de los recursos naturales llevamos una necesidad urgente, rescatar el lago de Amatitlán y el lago Petén Itzá. Para eso, en determinado momento, tenemos ya la cuestión de infraestructura con plantas de tratamiento. La situación del turismo. El turismo debe ser algo que debe de ingresar a Guatemala como una política, pero una política agresiva. Para eso se va a crear el Ministerio del Turismo, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos varias situaciones que yo le podría decir, pero que si lo digo, no solo me van a robar las ideas a los otros partidos y entro en campaña anticipada, pero lo que sí le digo es, tenemos que hacer cosas diferentes para que este país cambie. En el tema de partido, ¿usted fue invitado al partido a participar o es afiliado del partido? Yo fui invitado a participar. ¿Y está afiliado al partido? En esas estoy ahorita afiliándome. Ya soy el candidato, pero ahorita tenemos precisamente ya la cuestión ahorita preparada para afiliarnos. No hemos podido porque salimos de jueves a martes en giras con nuestros líderes a las campañas de afiliación y acá en la metropolitana. Entonces, pero sí somos invitados al partido todos. Pero la afiliación es llenar un formulario, supongo. Claro, pero lo que pasa es que en llenar el formulario, toda persona debe entender esto, que antes de afiliarse debe ver si ese partido tiene sus ideales escritos, porque sus ideales son verbales, es una politiquería. Entonces yo he leído el libro morado
me he empapado de la situación de la historia del partido y eso me ha hecho precisamente ahora yo venir y tomar esa decisión, y también los demás, a donde vamos, que pedimos que se afilie, les damos esa capacitación. Previo a afiliarse les damos una capacitación. No vamos y le decimos usted tiene que poner la X, porque los gobiernos que han estado en Guatemala lo único que quieren es decirle a la gente aquí debe poner la X. No, yo debo decirle por qué debe poner la X en el partido Todos. En este caso, hay candidatos que van a la reelección en el Congreso de la República o alcaldías. Sí, sí, sí. Yo creo que el que vaya a la reelección es una prueba de fuego, porque entonces ahí van a demostrar ellos si el pueblo realmente está de acuerdo o no está de acuerdo con ellos. Nuestras estadísticas en la cuestión de alcaldes y diputados que llevamos son gente que han hecho una buena gestión, y eso creemos que va a ser una situación importantísima. Llevamos más de 250 candidatos de alcaldes, llevamos diputados en el Estado Nacional, diputados al Parlamento Centroamericano, o sea, llevamos más, que diría yo, de 350, 400 gentes de candidatos. ¿Tienen estructura en todo el país? Tenemos estructura formales en 16 departamentos, en casi todos los municipios de Guatemala, o sea, y ahorita pues ya le diría yo que en todos los departamentos tenemos ya estructura. Entonces eso nos ayuda precisamente a que ellos sean unos reproductores de lo que nosotros les hablamos a ellos. Siendo usted nuevo en la política partidaria, hay en este momento un desencanto por la clase política en el país. Hay muchos guatemaltecos que ni siquiera quieren empadronarse porque dicen que no vale la pena participar en votaciones, mucho menos en política partidaria. ¿Qué le diría usted a estos guatemaltecos que ya no creen en los políticos? Y usted es uno de ellos. Prácticamente en este costal caben todos los políticos, pero no sé cuál es su opinión y qué le dice usted a los... Yo no me definiría como político. Claro, me dicen político porque estoy de candidato, pero me defino como alguien técnico, alguien que ha vivido en otro país y sabe que, por ejemplo, es necesario tener pantanos, tener presas para guardar el agua. Acá la gente cuando llueve le cae mal que llueva, pero si tenemos esos pantanos, tenemos esas presas, vamos a guardar agua cuando haya sequía, por ejemplo. La cuestión de las energías renovables, por ejemplo, lo que es la energía solar, la energía eólica, debe introducirse. Las cuestiones en cuanto a temas del aspecto de ya no darle una limosna al pueblo de Guatemala a través de bolsas solidarias, sino a través de programas sociales sostenibles y empleo digno. Yo le pido al guatemalteco que vea bien. Hay candidatos que aún han dicho que tuvieron que mentirle al pueblo para que votaran por ellos. Y en una corte de Estados Unidos declaran que sí, aceptaron 20 millones de quetzales de otro país y ahora son candidatos a diputados. Yo sé que ustedes ya no creen por esa gente, pero deben de creer en algo diferente. Si no tenemos esa oportunidad y no somos optimistas, Guatemala no va a salir. Guatemala no se puede permitir otros 4 años pasar estancado. Porque el presidente actual no creía que iba a ser presidente. Él quería ser presidente en el 2020. Y cuando se ve como presidente no tiene programa y no tiene ni gabinete. Y entonces su gabinete ahora aparece el canciller como candidato a vicepresidente de la oposición. De ahí aparece su ministro de Finanzas de candidato a presidente. Su ministro de Cultura hace una semana decía que está cansado de corrupción y él era parte de este gobierno, ¿no? O sea, nosotros sí llevamos para trabajar desde el primer día para poder cambiar este país. No quiero mentir al pueblo de Guatemala, en 4 años no lo podemos cambiar, pero podemos poner las bases para que se puedan ir desarrollando poco a poco y van a ir viendo ellos realmente la situación del cambio. Pero necesitamos, como decía Martin Luther King, tener un sueño. Y el sueño es cambiar Guatemala. Pero también José, el de la Biblia, tenía un sueño. Ni su familia muchas veces creía en él, pero al final llegó a gobernar. Y hoy es una oportunidad para Guatemala porque es el binomio presidencial capacitado, que conoce las leyes y tiene los pantalones para defender al pueblo de Guatemala. Hacemos una nueva pausa, doctor. Vamos a un corte comercial y luego continuamos conversando con el candidato presidencial por el partido Todos, el doctor Freddy Cabrera. Hoy en los estudios de Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo. Vamos a la pausa.
Si amas los 90s. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad. Eva María se fue, buscando el sol en la playa. Cosa más bella que tú. Esta es tu radio. Romántica 105.3. Gracias por existir. En Forma, su programa sobre la salud. Lo más interesante en medicina y salud. Vida sana y prevención son nuestros principales temas y los enfocamos tanto desde el punto de vista de la medicina tradicional como de las terapias alternativas. Alimentación. Aprenda con nosotros a mantener en forma cuerpo y mente. Martes a las 9:30 y 14 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión. Plaza Magnolias, un lugar cómodo, práctico y completo para realizar sus compras en Boca del Monte. Quinta Calle 338, Zona 2, Boca del Monte. Contamos con supermercados, oficinas jurídicas, panaderías, área de restaurantes, con comida diversa, farmacias, salones de belleza, servicios financieros, gimnasio y mucho más. Con amplio parqueo para nuestros clientes. Para información de locales disponibles, llámenos al 5424-4260. Plaza Magnolias, 5424-4260. Con toda la potencia de la Sabrosona. Los mejores programas, las mejores promociones, los mejores eventos, la mejor programación, los mejores locutores y la mejor música. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor. La Sabrosona 94.5. De zona en zona, se está escuchando la Sabrosona. ZoomNet, un programa que ofrece contenidos relacionados con el entretenimiento digital, la cultura electrónica, los videojuegos y los gadgets. El espacio viaja hasta los festivales más importantes y presta atención a la animación y a los mejores efectos digitales del cine. Miércoles a las 10 y 16:30 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión. El programa de programas que nos lleva en un recorrido por los distintos lugares del país. Antología Chapina, el programa de la provincia, en donde podemos disfrutar de las bellas tradiciones y costumbres, así como de la sabrosa gastronomía del país más bello del mundo, Guatemala. Sintonícenos todos los domingos a las 8:30 de la mañana y su repetición los sábados a la misma hora. ¿En dónde más? Por supuesto, en Nuevo Mundo Televisión. Voz y Visión Futuro, el magazine científico, un programa dirigido a todos los que se interesan por la ciencia y la investigación en Europa y el mundo, en un lenguaje accesible y con una atractiva presentación, siempre al tanto de las nuevas tendencias. Lunes a las 9:30 y 14 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión. La lista de Eric. Eric, un periodista latinoamericano, llega a Rusia para descubrir el país tal como es. Les invitamos a cumplir junto a Eric las tareas de su lista, pasando por situaciones misteriosas, divertidas, riesgosas e inesperadas que nos llevan a la aventura. Todos los miércoles a las 14:30 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión. Una cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales como @NovoMundoGT y que nos visiten nuestra página www.novomundo.gt. Continuamos conversando con el candidato presidencial por el partido Todos, el doctor Freddy Cabrera, hoy en nuestros estudios. Y doctor, creo que hay muchas preguntas que habrá que hacerle a un candidato, pero principalmente tomando en cuenta su ideología que usted ha planteado, centro-derecha, según entendí, ¿cree en un Estado subsidiario o en un libre mercado? Creemos en un libre mercado.
Un Estado subsidiario cada vez tiene que ir disminuyendo ese aspecto subsidiario, porque entonces usted tiene que hacer lo que se llama alianzas público-privadas, en las cuales en determinado momento lleven consigo la posibilidad del desarrollo. Si el guatemalteco tiene un empleo digno que le permita precisamente superar la canasta básica, el mandar a su hijo que tenga una educación donde el Estado pueda aportar precisamente la posibilidad de que establecer que el niño vaya a estudiar, que estudie en un ambiente higiénico y que haga que el niño llegue. Porque ustedes, con las escuelas que hay ahorita públicas, en determinado momento los niños ni quieren llegar. Yo estuve en la máquina con nuestros líderes hace 2 semanas, los niños llegan rubios del polvo a las escuelas. Eso no es posible. Entonces, creo que sí se debe de ir dando el libre mercado, más, los subsidios disminuyéndose poco a poco, pero todo es un proceso, ¿no? En relación a este momento le decía por dónde hay que empezar a sacar adelante el país. Y ya hubo un presidente en Sudamérica, José Mujica, que dice que uno de los elementos principales para sacar adelante una sociedad, un país o un proyecto de nación es a través de la educación. ¿Usted qué cree? La educación es lo más importante. Un pueblo ignorante va a ser siempre manipulado. Yo quiero que el pueblo de Guatemala se sienta digno, que el pueblo de Guatemala sepa en determinado momento que mientras él trabaja, sus hijos se están educando, pero se están educando en un ambiente adecuado, como le decía, supervisar al maestro, que el maestro esté dando cosas que sean nuevas, que estén capacitándose constantemente. La educación, yo le decía a usted que yo soy un hombre de becas, pero eso es aislado. La política pública de educación va a precisamente que el alumno pueda tener su refracción bien establecida, estableciendo cuáles son los porcentajes para poder no caer en la desnutrición, pero también que él se sienta fuerte para estudiar. Entonces, la educación es lo único que nos va a sacar hacia el desarrollo. Y algo que decía Mujica, por ejemplo, en el reconocimiento que le hicieron en Ecuador, era, esto no me vale a mí. A mí lo que me vale, y por qué me metí a política, como dice Mujica, es por los pobres. Y yo estoy en política precisamente para el aspecto del desarrollo de la gente pobre, porque necesitamos esa gente pobre que sea desarrollada, pero del otro extremo necesito a los empresarios. Nosotros no vamos a subir impuestos, nosotros lo que vamos a hacer es darle incentivos a esas empresas que le den empleo a los guatemaltecos, pero también necesito ampliar la base impositiva del Estado. Al decirle ampliar la base impositiva del Estado significa necesito que los vendedores informales se me vuelvan formales, que ya tenemos ahí la clave para poder determinarlo, para que no salgan afectados y puedan tener una situación importante. Alguien me preguntaba ayer en una entrevista, ¿y usted cree que es necesario ponerle impuesto a los vendedores informales de las ganancias que reciben? Y le digo, ¿y usted sabe cuánto recibe de ganancia un vendedor informal? No lo sabe, porque no es formal. Entonces necesitamos de los dos. Necesitamos los empresarios acá, con esas alianzas en las cuales podamos encontrar la posibilidad de darles incentivos fiscales a atraer inversión extranjera. Pero para atraer inversión extranjera vamos a lo que yo le decía hace un momento. Tenemos que cambiar algunas leyes, certeza jurídica. Actualmente no hay certeza jurídica. Tenemos cortes que crean un precedente y a los 3 días hay otro precedente. Necesitamos establecer una situación donde que el inversionista sepa que su inversión en Guatemala no va a ser perdida. Miren Costa Rica, esa certeza jurídica de Costa Rica ha creado un turismo tal, unas inversiones por ejemplo, tantas cosas en Costa Rica. ¿Pero por qué? Porque hablan más que el guatemalteco. El guatemalteco tiene un problema de baja estima por todo lo que le han mentido. Y por eso yo le digo hoy al pueblo de Guatemala, nosotros no le mentimos, porque somos del mismo pueblo. Hablaba usted de certeza jurídica y decía que en Guatemala no hay, no sé si quiso decir que no hay leyes suficientes o no hay leyes realmente que le den las herramientas a los jueces, en este caso al sistema jurídico, para aplicarlas.
pero hay una cantidad de leyes en Guatemala que no se aplican, y usted como abogado obviamente las conoce. Hay una cantidad de leyes que no se aplican por la incapacidad de los funcionarios del organismo judicial, que en su mayoría son abogados. ¿Qué pasa ahí? El problema es, primero, que toda ley debe ser consensuada, no copiada. O sea, la idiosincrasia nuestra con Europa es diferente. Hay muchas leyes que se copian de Europa y no caben porque nuestra cultura, nuestra idiosincrasia es diferente. 1. 2. La aplicación de la ley las hacen los humanos, la interpretación. No hay que politizar la justicia. ¿Y en este momento está politizada la justicia? Para mí está politizada la justicia por un órgano que nadie puede estar por encima de la ley. ¿Cómo es que usted, siendo un magistrado de una corte, no se le pueda perseguir si usted ha cometido algún delito o un prevaricato? Usted sabe de qué le estoy hablando. O sea que en Guatemala sí hay gente por encima de la ley que no la puede tocar. Entonces no estamos hablando de un Estado de Derecho cuando ellos hablan precisamente que estamos en un Estado de Derecho. No. Si estamos en un Estado de Derecho, todos estamos sometidos a la ley. La resolución de la Corte de Constitucionalidad, me imagino que a eso se refería, en donde dice que no pueden ser juzgados 3 magistrados que tenían una petición de antejuicio. Pero eso pasa en Guatemala, y no sé si pasará en otras partes del mundo, pero pasa aquí. Y justamente decía usted que es porque la ley las aplicamos los hombres, pero en Guatemala hace falta entonces ética en el sistema jurídico para aplicación de la ley. Exactamente. Y por eso es que, por ejemplo, el Colegio de Abogados tiene que, con su Tribunal de Honor, el organismo judicial, con su órgano disciplinario, tienen que ser fuertes con las sanciones. O sea, nosotros vamos a tener una Secretaría de Ética. Tenemos también la clave para acabar con la corrupción en las empresas licitadoras, a través de una clave que tenemos ahí, que no la vamos a decir, pero el 18 de marzo sí la vamos a establecer. Necesitamos un control en cuanto a la interpretación. Aquí los jueces hablan por sus resoluciones, y en este sentido hay otros países que hacen un control de las resoluciones judiciales. Y acá es que usted mismo lo ha dicho, mire, y lo decía un juez, el juez Rico en Sevilla: para ser un buen juez se necesita sentido común, coherencia y saber un poquito derecho. Pero aquí hay jueces que creen que el saber más derecho los hace más arriba del pueblo, y no. El sentido común le dice a usted que nadie puede estar por encima de la ley, y usted ya puso el ejemplo exacto. O sea que sí hay gente por encima de la ley que no la puede procesar. La Constitución Política de la República es clara. Nadie está por encima de la ley. Y bueno, eso son otros 10 centavos. Sistema jurídico. El sistema jurídico para la inversión. En este momento muchos inversionistas se justifican en que no se puede invertir en el país porque no hay un sistema jurídico garantizado. ¿Cómo se puede garantizarle al inversionista que sus recursos, que sus inversiones van a tener los resultados que se esperan? Por eso va a estar la Secretaría de Ética, dependiendo del Ejecutivo, pero el inversionista lo que quiere es llegar a un país y encontrar certeza jurídica, que su inversión no se vaya a perder. Pero yo le pongo el caso de TCQ, el caso de varios temas, la minería, que ellos creen que su inversión se puede perder acá, y lógicamente ha pasado, porque mire cuánto se tardó la Corte de Constitucionalidad para resolver un tema de minería. No podemos hacer eso. Ellos no saben cuánto estaba perdiendo Guatemala diariamente por no resolver una situación que la tenían ahí en su mesa. Entonces, lo que necesitamos decirle al inversionista es: aquí usted no tiene que pagar comisiones para venir a poner sus empresas. Aquí hay muchos inversionistas que no han venido porque se les cobra entre el 25% para hacerlo. Y entonces, ¿qué va a encontrar usted? Ya no va a encontrar una calidad de infraestructura. Hay en determinado momento carreteras que deberían de tener el asfalto adecuado y tienen menos de la mitad de lo adecuado. Y los guatemaltecos que usamos vehículos pagamos por las carreteras un quetzal por cada galón que consumimos, sin mencionar los otros impuestos que se pagan. ¿Cómo transforman esa cultura de evasión de impuestos, de no tributar
y hablamos del sector informal, que esta es una de las razones por las que no quiere formalizarse, porque es tributar a un Estado, a un gobierno que malversa sus fondos. Le voy a decir algo que vamos a salir diciendo el 18 de marzo. Aquí tiene que haber una alianza entre los programas sociales y los vendedores informales. Y esa alianza la vamos a hacer adecuadamente, donde el vendedor informal sienta que no pierde, porque no va a perder, va a ganar con los programas sociales. Ahorita una bolsa solidaria, como lo hacían gente que ya ha gobernado y ahora quieren gobernar otra vez, esa bolsa solidaria ya había sido negocio, porque quien les vendía los granos se los vendía a otro precio. Y entonces, como cuando usted llega a una piñata, ya tenía su bolsa solidaria, cuando usted sale del cumpleaños se le dan su sorpresita. Y usted dice, pero yo no quería ese dulce. No, nosotros vamos a hacer programas sociales que vean la necesidad que el pueblo tiene. Y haciendo una situación diferente, porque las necesidades de Petén no son las mismas necesidades de Quetzaltenango. Por eso es que vamos a regionalizar, para poder hacer que los programas sociales sean concretos y que vayan precisamente a la posibilidad mínima de encontrarle el empleo digno al guatemalteco y no se sienta subsidiado por el Estado. En su momento vamos a hablar de su plan de trabajo y de sus propuestas para sacar adelante al país más concretas. Por ahora era el conocerlo, el saber qué es lo que piensa respecto al país, la situación que estamos viviendo, la coyuntura actual. Tenemos dos situaciones en este momento que se van a implementar en estas elecciones: voto en el extranjero y el voto nulo. ¿Cuál cree que sea la posibilidad de poder llegarle al guatemalteco, que es el que está subsidiando la economía del país a través de sus remesas? ¿Cómo hay que llegarle? ¿Qué hay que ofrecerle? ¿Cómo hay que mejorar las condiciones? Y el voto nulo, que también es ahorita determinante. Podría ser, porque el desencanto del pueblo está ahí, pero serán ustedes, los políticos, los que nos convenzan de que tenemos que votar y votar, elegir responsablemente. Yo creo que es muy importante ir a las comunidades migrantes en Estados Unidos, ¿no? Porque ellos en este momento ahora tienen la posibilidad de votar. Ese voto tiene que ser un voto responsable, pero ellos no solo votan, sino que también le dice a su familia en determinado momento: mira, este candidato me parece bien. Entonces es una doble puntuación el poder ir. Pero yo creo que los que ya están allá y están legales, de decidir si se quedan o se vienen. Pero lo que ya no podemos permitir es que las migraciones vayan hacia allá. El producto de mayor exportación de Guatemala es el guatemalteco, el recurso humano. Tenemos que crearle acá toda una situación de base, de empleo, a través de infraestructura, a través de tecnológicos. Yo le hablaba a usted de la posibilidad de que hayan técnicos en pesca, técnicos en gastronomía, técnicos en riesgo, técnicos en granos básicos nuevos, técnicos en turismo. Entonces necesitamos desarrollar. Ahora mismo recibimos, Marvin, más de 150 deportados diarios. Esos 150 sin trabajo. Entonces necesitamos introducir esas políticas para que nomás vengan, se les pueda capacitar y se puedan incluir ya a lo que es la actividad económica. O inclusive aprovechar la experiencia que fueron a adquirir a Estados Unidos, para quienes tuvieron la oportunidad de estar suficiente tiempo. Doctor, el tiempo se nos agota, pero quisiera dejarle un minuto para un mensaje a los guatemaltecos. Muchas gracias. El mensaje es: sé que Guatemala, el pueblo, está cansado ya de ser una escalera de los políticos. No permitamos que los políticos que ya nos gobernaron nos vuelvan a gobernar. Ellos ya tuvieron esa posibilidad, esa oportunidad. Ya los conocen. Nosotros tenemos una trayectoria de trabajo y que hemos estado precisamente ganando a través del esfuerzo que Dios nos ha dado a través de nuestro trabajo. Queremos decirle, pueblo de Guatemala, que nosotros nos comprometemos ante ustedes en poder hacer que su voto sea un voto que lleve precisamente a gente capaz y al desarrollo. No seamos pesimistas, creamos que este es el año de la oportunidad del cambio en Guatemala. Inicia el cambio en Guatemala. Así que nosotros le pedimos a usted que vea los programas que están planteándose y que si son reales o no son reales. Porque muchos les pueden llegar a prometer, pero no le dicen el cómo. El partido Todos, Freddy Cabrera y Ricardo Sagastume, les va a decir el cómo y con mediciones constantes. Muchas gracias, Marvin, y muchas gracias a este canal
Nuevo Mundo. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado y haber aceptado la invitación a conversar con los guatemaltecos. Usted, gracias por sintonizarnos a través de Radio Nuevo Mundo 96.1 FM y a través de Nuevo Mundo Televisión. Hoy estuvo con nosotros el doctor Freddy Cabrera, candidato presidencial por el Partido Todos. Doctor, mucho gusto. Muchas gracias. Un gusto. Esperamos tenerlo de vuelta en otra oportunidad, cuando ya podamos hablar más abiertamente de los programas de gobierno y de qué es lo que se propone para sacar adelante el país. Hasta la próxima. Soy Marvin Roblero. Gracias por sintonizarnos.